amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Soy Jennifer Cereceda y les doy la bienvenida el día de hoy y les adelanto que vamos a tener un especialista importante en estudio con el cual vamos a abordar y ahondar todas sus consultas en relación a la dispepsia. ¿Qué cosa es esto? ¿Es una mala indigestión? ¿Es más frecuente de lo que pensamos? Todo eso hoy los responde el especialista. Así arrancamos Cuerpo Médico el día de hoy. ¿Y qué tan frecuente puede ser pues esa sensación de malestar en la parte superior del estómago, tener náuseas, llenarse rápidamente? Si es que de repente por ahí la dispepsia o mala digestión es un trastorno funcional digestivo, y si es que de repente por ahí puede ser confundido por la gastritis. Bueno, hoy el especialista en estudios va a absolver todas sus consultas, sobre todo si usted tiene estos malestares de forma recurrente. ¿Qué les parece si vemos una nota al respecto y entramos ya de lleno con sus preguntas? La dispepsia, que es conocida también como la indigestión, se refiere a las molestias o al dolor que se produce en la parte alta del abdomen. Algunos pacientes se quejan de dolor, hinchazón, acidez o náuseas, mientras que otros presentan la indigestión. Pero en términos generales, todos sufren de malestar en la zona que hemos indicado. Asimismo, la dispepsia se define como un conjunto de síntomas que se originan en el tracto gastrointestinal superior y no tiene una causa estructural o una enfermedad metabólica que pueda explicarlo precisamente. En algunos casos puede presentarse también una mayor percepción de la actividad gástrica, lo que se denomina hipersensibilidad visceral. Y definitivamente todo esto genera gran malestar e incomodidad en las personas que lo padecen. Es importante mencionar que las causas precisas son desconocidas en la mayoría de los pacientes, puesto que este es un malestar que puede presentarse después de una comida excesiva o por consumir determinados medicamentos que producen lesiones en la mucosa gástrica, como pueden ser, por ejemplo, la aspirina o los antiinflamatorios. Igualmente, esta enfermedad puede estar muy relacionada a problemas psicológicos, problemas como el estrés, la ansiedad o la depresión, y también a la presencia de heridas o úlceras en el estómago que muchas veces son desencadenadas o generadas por la bacteria del Helicobacter pylori. Finalmente, el consumo excesivo de alcohol, alimentos picantes o con mucha grasa e ingerir grandes cantidades de comida en poco tiempo también pueden desencadenar la dispepsia. Por estas razones, amigos de Cuerpo Médico, es importantísimo consultar a su médico si estos malestares persisten para así poder tener una guía adecuada y seguir un tratamiento con éxito. No olviden que la prevención trae consigo salud. Muchas gracias. Ahí está, qué importante es en el tema de la prevención, y vamos a darle la bienvenida rápidamente al especialista que el día de hoy va a responder todas sus consultas en relación pues a esta mala digestión o dispepsia. Estamos acompañados del doctor Luis Eduardo Cervera Caballero. Él es médico gastroenterólogo de Sisol Salud del municipio metropolitano de Lima. ¿Cómo está, doctor Cervera? Bienvenido a Cuerpo Médico. Buenas tardes, Jennifer. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Y en principio, antes de que empiecen a entrar una primera llamada, que incluso sé que ya está desde La Victoria, quería saber, ¿no?, cómo es que nos podía de repente graficar, ¿no?, de manera rápida y puntual, qué cosa es esto de la dispepsia, si se confunde, ¿no?, con la mala digestión, y si es un tema muy frecuente en los peruanos. Bien, realmente la dispepsia es un problema bastante frecuente en la consulta médica, sobre todo ahora en la coyuntura que estamos viendo del COVID. No es cualquier, digamos, problema abdominal que se genera en la parte superior del abdomen, usualmente asociado a distensión abdominal, flatulencia, dolor abdominal, ardor en la boca del estómago, reflujo, ¿no? Justamente va en relación bastante a diferentes problemas. Usualmente el 20% de ellos a problemas orgánicos, Helicobacter pylori, úlcera péptica, y casi el 75% asociado a problemas funcionales, temas de estrés, una mala digestión y demás, ¿no? Y que es incluso lo que imaginamos hoy día van a hacer las consultas rápidamente. ¿Qué le parece si ya vamos recogiendo pues las preguntas que están haciendo desde el casa? Vamos hasta La Victoria. Evelyn, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Cervera? Buenos días, señorita, ¿cómo está? Una consulta, mire, a mí me dijeron que tenía dispepsia justo cuando salí embarazada de mi primer hijo. Entonces el doctor me indicó que, bueno, eso ya no tenía cura, ¿no?, y que siempre iba a aparecer. Pero lo otro es que cada vez que, por ejemplo, consumo agua o tomo agua fría, me da dolor de estómago. Y yo consulté con el doctor, dijo que, bueno, a veces podía pasar. Y
por eso casi yo pues, no tomo agua, pues, ¿no? Otras bebidas calientes sí. Y no sé si es crónico o, como ya siempre me pasa, lo he pasado así por alto ya, ¿no? Y me he acostumbrado a las bebidas Entonces, calientes. esta es una molestia recurrente en ti y se da básicamente ahora que estás tomando agua fría, es lo que nos señalas. Sí, siempre que tomo agua fría me da dolor de estómago. Perfecto, vamos a ver Cuando son qué... cosas calientes, no. No, O sea, ok. todo lo que es bebida caliente. Entonces, Vamos por a eso ver yo qué me he acostumbrado y no orientación tomo. te da el doctor Cervera, doctor. Perfecto, bien. Hay una asociación bastante frecuente, sobre todo en pacientes que tienen ciertos hábitos alimenticios en los cuales hay ciertas sustancias neutras, como el agua, que pueden generar un poco de molestias, ardor en la boca del estómago y demás. La sugerencia vendría en que, en la medida de lo posible, ingieras, digamos, agua en el contexto de, digamos, posterior a los alimentos, ¿no? O sea, después de la ingesta de las comidas, quizás puedas ingerir agua y eso te va a calmar un poco las molestias. O sea, no es recomendable que con los alimentos uno beba las... Preferiblemente, posterior a la ingesta de las mismas, ingerir agua. Sería lo correcto, ¿no? ¿Y esto Eso- corresponde a dispepsia? Efectivamente sí, como te mencionaba, la dispepsia es cualquier molestia que se genere en la parte superior del abdomen. Si la paciente lo genera justamente frecuentemente asociado a las comidas, definitivamente es una dispepsia, ¿no? Hay que tratarla, hay que estudiarla y si en definitiva con los hábitos alimenticios no hay mejoría, hay que ver a un especialista, ¿no? Perfecto. Vámonos hasta Huánuco, ¿qué le parece? Julio, gracias por llamarte. Escucha el doctor Cervera. Buenas tardes. Muchas gracias por la consulta. Doctor, disculpe, tengo una consulta. Mira, soy un joven de 33 años. He tenido el COVID en enero, en febrero, un mes ya que he salido entre enero y febrero. Ya voy casi 3 meses y días, ¿no? Doctor, tengo unos dolores en la parte superior del abdomen, una sensación de náuseas y he estado tomando algunos medicamentos. Me he dado cuenta que no está dando tanto efecto positivo a esos dolores y a esa sensación de náuseas. No sé si será dispepsia, doctor. He estado tomando también esomeprazol por un mes y quisiera el tratamiento, doctor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Julio por la confianza. Doctor, ¿el síndrome post-COVID o los efectos posteriores al COVID podría también generar una dispepsia? Claro, en definitiva. Nosotros justamente para tratar a los pacientes con COVID usamos ciertas medicinas que pueden generar mayor cantidad de erosiones gástricas, ardor en la boca del estómago, la dexametasona, el mal uso de algunas medicinas, digamos, la automedicación en algunos pacientes también puede generar... Los AINES, los desinflamatorios. Exactamente, los AINES, sobre todo el diclofenaco, la aspirina, entre otros, pueden generar de todas maneras ardor en la boca del estómago, de alguna manera desproteger sobre todo la cavidad gástrica, la mucosa, y eso puede generar erosiones, gastritis, ¿no? En definitiva, si es que no ha habido mejoría con, digamos, unas medicinas durante un mes, lo recomendable es ver a tu médico porque si es que tienes, digamos, síntomas recurrentes, quizás necesites una endoscopía, ¿no? Perfecto, Así ahí es. está. Entonces, Julio, la recomendación. Vamos hasta San Juan de Miraflores, regresamos a la capital. Elvira, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Elvira. Buenas tardes, Hola. Jennifer. Hola. Mi pregunta es, yo tengo siempre unos eruptos y a la vez me sale como un líquido de la boca del estómago y hacia la garganta y me queda como una quemazón. Una Y vinagrera. tengo también mucha hinchazón de estómago. Yo quiero saber si eso me podría en el futuro convertirse en un cáncer o qué tan peligroso es, ¿no? O cómo podría evitar para llegar a eso. Elvira, ¿ya hace cuánto tienes esos malestares? Bueno, ya más de un año y me dieron omeprazol, pero tomo y después ya dejo de tomar y nuevamente me vuelven los síntomas. Perfecto. A ver, escucha la recomendación que te va a dar el doctor. Importante lo que nos dice Elvira, ¿no? Elvira refiere justamente que hay boca amarga, sensación de acidez en la parte torácica. Todos son síntomas de un síndrome de reflujo gastroesofágico, ¿no? Eso va en relación también a un síndrome tipo dispepsia. Entonces, por ahí, de todas maneras, hay que mejorar un poco la alimentación, evitar ciertas comidas como es el café, el tabaco, el alcohol, comidas muy copiosas en un solo momento del día, fraccionar las comidas. Si es que a pesar de ello, nuevamente, tenemos un reflujo persistente, se ha dado antiácidos, algunas medicinas que pueden ayudar a acelerar un poco el tránsito intestinal, el vaciamiento gástrico. En definitiva, debemos evaluarte por un especialista, Elvira, porque de todas maneras tenemos que descartar otras cosas que te pueden estar, digamos, persistiendo las molestias. El reflujo podría ser un síntoma de esta dispepsia De bastante todas frecuente. maneras, en definitiva. ¿Qué ocurre? No, y justo era la pregunta Sí. que decía Elvira, si es que esto no le da un tratamiento definitivo y que continúa, vemos que ya tiene Claro, un año. de todas maneras los antiácidos son muy buenos, los usamos de primera línea para calmar la acidez, el reflujo.
reflujo, pero si es que estos, digamos, no mejoran la sintomatología del paciente, hay que estudiar. Quizás haya un problema tipo úlcera péptica, un problema de erosiones en el esófago, hernia hiatal, que sí tenemos que definirlo con una endoscopía también, ¿no? Perfecto, ahí está. Entonces hay que hacer Sí. caso a la recomendación. Vámonos a San Martín de Porres. José, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, Sí, José. muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi consulta era si las personas que son operadas normalmente de vesícula son más propensas a tener más adelante dispepsia, y si la medicación que corresponde en su momento puede afectar o dañar el hígado. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, José. Relación entre vesícula y... Realmente no hay una asociación clara respecto a ello. Digamos que los pacientes tengan una mayor cantidad de dolor abdominal, mayor cantidad de reflujo biliar, que es lo que usualmente se pregona justamente en estos pacientes, ¿no? Sabemos que la vesícula biliar sirve básicamente un depósito de bilis para que después se puedan digerir un poco las grasas. En definitiva, si no tenemos este depósito, digamos, va a través del conducto biliar hacia el intestino toda la bilis, y eso puede generar un poco de reflujo biliar. Y es lo que se siente, el Así amargo es. que se siente. Efectivamente, por ahí puede haber un poco mayor, el paciente puede ser más proclive a tener mayor reflujo biliar, vinagreras, de la misma manera que el reflujo gastroesofágico. Hay que, digamos, modificar un poco la dieta de todas maneras, ¿no? Mejorar un poco, reducir un poco la ingesta de las grasas, las comidas muy copiosas también, y fraccionar las comidas. Eso de todas maneras debería mejorar al paciente. Ahora, doctor Cervera, y eso va a colación incluso lo que vamos a ver más adelante con Sara Usaba. Me imagino que todos estos tratamientos, todo el tema gastroenterológico, vienen con un acompañamiento de un especialista en nutrición. Claro, Tendría que ver necesariamente. nuestro tratamiento, en base a lo que nosotros hacemos para mejorar la dispepsia en los pacientes, siempre va a mano del nutricionista. Es fundamental la evaluación nutricional, digamos, de que el especialista evalúe, digamos, cuáles son las falencias que está teniendo el paciente en el contexto de su alimentación, ¿no? Sí, de todas maneras, siempre necesitamos el apoyo del nutricionista para poder evaluar correctamente a nuestros pacientes. Perfecto, vamos ahora hasta Comas. Victoria, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Quería hacerle la pregunta al doctor. Claro. Bueno, el año pasado, en el 2020, empecé a sentir como unos tipos calambres, como si fuera algo que en el estómago. Luego, ahora, por ejemplo, siento esos calambres como si se me estirara, diríamos así, dentro del estómago, pero ahora, por ejemplo, ya viene acompañado con eructos, ¿no? Como y trato de comerlo más despacio, pero aún así me vienen eructos y fuertes, ¿no? Que tengo que dejar, ¿no? De comer en ese momento, por decir, para poder, para que me pase, ¿no? Entonces, no sé a qué se deba, y por favor quisiera la consulta con el doctor. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Victoria. Calambres señala en... Los calambres realmente es un dolor un poco, digamos, es una manifestación un poco inespecífica de la dispepsia. Usualmente, si se genera en la parte superior del abdomen, tenemos que investigar que no sea un problema vesicular, que no sea un tema de dispepsia, propiamente dicho un tema de gastritis. Habría que verificar qué medicación está tomando ahora Victoria. O sea, esa sensación de calambre puede ser un montón de patologías. Así es, podría corresponder a diferentes cosas, pero sí algo muy importante que menciona la paciente es que tiene eructos, ¿no? Eso ya va en relación a un problema postprandial. Sería importante verificar si es que esto se genera usualmente posterior a la ingesta de las comidas. Algo que sí es fundamental mencionar es que el tema del sobrepeso, la obesidad, también puede hacer proclive al paciente a que tenga esta sintomatología. Habría que evaluar al paciente, ver cómo está, si es que tiene algún problema de sobrepeso, que eso también lo puede estar aquejando, y, digamos, aumentar los síntomas que el paciente tiene. ¿Con quién entonces tendría que conseguir, Victoria, una cita ahora para darle Una solución? cita necesariamente con un nutricionista. Con un nutricionista y que de repente pueda derivarlo a un especialista médico, ¿no? Para que vea qué es lo que le está generando ese malestar. Efectivamente. Perfecto, muy bien. Vamos ahora hasta Chiclayo. Georgina, gracias por llamar. Te escucha el doctor Cervera. Georgina. Hola, te escuchamos. Gracias por su respuesta. A usted por llamar, cuéntanos. A saber qué, doctor, me duele el estómago y cómo se llama, y ahora un mes que estoy discúlpenme, con diarrea. ¿Cuántos años tienes, Georgina? Y 80 años, señorita. Georgina, cuéntanos, ¿y tienes alguna enfermedad de fondo? Bueno, sí, la artrosis, ¿cómo se llama? A veces me da dolor de cabeza y ahora me duele el estómago. ¿Y estás con esto? Soy diabética, hipertensa.
¿Y con el estómago flojo estás hace cuánto, Georgina? Georgina. Ya tengo más de 15 días, doctor. Más de 15 días. Ya, Georgina, escúchanos, Georgina. ¿Tienes seguro? ¿Sí? Sí, señorita, sino que por la pandemia no puedo ir al seguro. Ya, mamita, a ver, escúchanos y escucha al doctor qué recomendación te va a dar, porque algo tenemos que hacer con esa sensación que tienes y que ya tienes como 15 días. Doctor Cervera, ¿qué recomendación le podemos dar a Georgina, Perfecto. 80 años? Digamos, escapamos un poco del tema de la dispepsia, pero sí en definitiva tiene un problema gastroenterológico, ¿no? Lo que ella tiene es una diarrea persistente. Cuando hablamos de un paciente que tiene una variación defecatoria más de 14 días, estamos hablando de un paciente que en definitiva hay que estudiar cuál es el problema. Quizás solicitar algunos exámenes, con un examen de heces, para ver si es que esto se asocia a algún tema parasitológico. Quizás hay algunas medicinas en el contexto de la diabetes que puede estar comiendo o ingiriendo que, digamos, le estén generando estos problemas. La metformina es una causa muy frecuente de deposiciones líquidas en los pacientes diabéticos. Justamente habría que evaluar qué medicinas estás tomando y orina para poder ayudarte. De todas maneras, sí es importante un examen médico para poder ver cuál es el problema y por qué tu diarrea está persistiendo tanto tiempo, ¿no? Entonces, por lo pronto, a que consiga pues la cita por salud, ¿no? Felizmente Así es. está asegurada. ¿Qué podría ella estar haciendo? Podríamos de alguna manera tener una dieta astringente, evitar un poco los residuos, por ejemplo, evitar un poco lo que son los vegetales, una dieta frutas, vegetales, lo que es dieta de pollo, ¿no? Una dieta especial básicamente para, digamos, prolongar estos síntomas, ¿no? Perfecto, pero Georgina, por favor, ¿no? Consigue esta cita básica urgente con el especialista, con el médico. Vamos ahora hasta el Callao, regresamos a Lima. Vamos a tener a Elizabeth. Elizabeth, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Aló, buenas tardes, doctor. Mi consulta es... Sí, te escuchamos. Sí, mi consulta es que yo después de almorzar, pueden pasar, por ejemplo, 2 horas, y la comida no me digiere, se queda en la boca y el estómago. Tengo que arrojarla para sentirme mejor, y luego de eso se me inflama la boca y el estómago, es una especie de una bola, y boto demasiada acidez. Y esta es una práctica que haces recurrentemente, Elizabeth, esto de comer, te llenas, arrojas y evidentemente... Prácticamente todos los días. ¿Todos los días? A ver. Sí, prácticamente todos los días. ¿Qué edad tienes, Elizabeth? 35 años. ¿Y hace cuánto estás con este ritual de comer, te quedas empachada, lo arrojas? Prácticamente toda la pandemia a mí me detectaron la gastritis. Muy bien. A ver. El reflujo también. Elizabeth, presta atención a lo que te va a decir el especialista. Bien, Elizabeth, es importante mencionar de que hay ciertos síntomas que nosotros llamamos de alarma, que pueden generar, digamos, mayor preocupación al médico y que tenemos que indagar más respecto a estos problemas, ¿no? Los vómitos frecuentes, la baja de peso, la anemia, son síntomas que en realidad deberíamos estudiarlos más a fondo. Probablemente solicitar un hemograma, un examen de heces, para ver si es que hay algo que tengamos que tratar. Una endoscopía, de todas maneras, si es que me dices, Elizabeth, que este problema está surgiendo por más de 6 meses, sí sería importante realizarte, ¿no? Por lo pronto te podría mencionar de que intentes fraccionar un poco las comidas 5 veces al día, intentar evitar comidas muy abultadas en un solo momento del día. Necesariamente una caminata posterior a la ingesta de las comidas. Acuérdate que no debes, digamos, acostarte, echarte por lo menos 2 horas después de la ingesta de las mismas. Hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿no? Porque usualmente los pacientes que se aquejan de reflujo ingieren las comidas, se echan inmediatamente y esto prolonga más sus síntomas, Claro. ¿no? Ahora, ¿podríamos hablar de dispepsia cuando es un malestar recurrente, frecuente o un simple empacho? Que claro, evidentemente hemos visto que no es el caso de Elizabeth porque ya... No, lleva la pandemia. definitivamente esto es una dispepsia, ¿no? Clara, pero ya hay un síntoma de alarma, que son los vómitos frecuentes. Sí tendremos que estudiarlo necesariamente con un especialista. Con un ¿no? especialista. Ahí Así está, es. entonces, Elizabeth, la recomendación. Vamos ahora hasta San Juan del Lurigancho. Cristina, gracias por llamarte. Escucha el doctor Cervera. Cristina. Muchas gracias, señorita, por comunicarme con el doctor. Le digo que soy una señora de 69 años y, ¿sabe? Ya hace 2 años me detectaron que tenía el Helicobacter. Y ya me fui tomando mi medicina, ya me curé, pero ahora nuevamente hace 1 año estoy que todas las comidas me hacen daño. Amanezco con el estómago inflado y tengo muchos gases durante la noche y la boca, amanezco con la boca amarga.
No sé si será la displepsia, doctor. Dispepsia, claro. ¿O qué podría ser? Muy bien, muchísimas gracias, Cristina, doctor. Perfecto, Cristina. Sería importante preguntar, indagar en Cristina cómo fue que le diagnosticaron el Helicobacter. Hay diferentes pruebas, una toma de biopsia, una endoscopía, un test de aliento, test serológicos. Usualmente en los pacientes mayores de 40 años realizamos endoscopías, ya que usualmente se pueden llevar un problema orgánico, ¿no? Úlceras pépticas, Helicobacter y demás. Entonces, en definitiva, sería importante primero indagar eso. Posteriormente, si es que a pesar de haber sido tratado por Helicobacter persiste con las molestias, lo indicado es hacerle un test de aliento, sobre todo si la endoscopía ha sido reciente, hace un año, ¿no? Si es que el test de aliento saldría positivo, sí tendríamos que darle una terapia de rescate. Si este saldría negativo, probablemente estamos ante un problema tipo funcional. Entonces tenemos que ver el tema alimenticio, una correcta alimentación y evaluarlo necesariamente con un nutricionista, ¿no? Perfecto. Doctor Cervera, se nos va yendo el tiempo. Una recomendación final, puntual, para todos los clientes en este primer episodio que vemos de dispepsia. En general, como les mencioné al principio, la dispepsia es un problema bastante frecuente que vemos ahora justamente en el contexto del COVID. Pacientes que están estresados, pacientes que están ansiosos, que tienen en definitiva, digamos, un problema en casa, un problema familiar, la pérdida de un familiar, la misma coyuntura política, ¿no? Nos trae a todos el estrés, la ansiedad. Entonces, de todas maneras, no lo tomemos con manos frías. De todas maneras, tenemos que preocuparnos por nuestra salud. Y si estos síntomas persisten por más de un mes, tenemos que buscar un especialista. ¿Puede recrudecer la situación hasta hacer una gastritis? Sí, podría ser una gastritis y sí, tenemos que, como les mencioné, importante, siempre la evaluación nutricional con nuestros especialistas. Muy bien, no hay que normalizar entonces, ¿no?, ningún malestar. Muchísimas gracias. Hemos estado conversando con el doctor Luis Eduardo Cervera Caballero, médico gastroenterólogo de CISOL Metropolitano, del municipio metropolitano de Lima. Muchas gracias, seguramente vamos a tener oportunidad de conversar nuevamente en estudios. Gracias, Jennifer, gracias por estar acá. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa rapidísimo y vamos a regresar con información nutricional a propósito para conocer pues los beneficios de la miel. No se mueva, ya regresamos. Ya. Amigos, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en Cuerpo Médico en nuestro momento de nutrición. Hoy vamos a hablar sobre los beneficios de la miel y si al final me da un tiempito, complemento un poquito sobre el tema de dispepsia, que mucho tiene que ver también con la alimentación. Pero vamos de lleno con el tema de la miel. Primero, recordemos qué es la miel. No es agua con azúcar, no es una reducción que hacemos, no es todo lo que viene embotellado. Cuando hablamos de miel, hablamos de ese néctar o también el rocío que las abejas recogen de las flores y transforman justamente en miel, que es algo muy distinto a, por ejemplo, otros productos que podemos encontrar en el mercado y eso hay que aclararlo. Ahora, ¿cuál es el beneficio de esta miel? Número uno, que tiene componentes químicos naturales de tipo antioxidantes que tienen beneficios a la salud, como por ejemplo un efecto antibiótico en nuestro cuerpo y desde ya es una ventaja sobre el azúcar común que ustedes generalmente pueden encontrar en su mesa, tanto azúcar blanca o azúcar rubia. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la miel tiene entre un 20 y 30% mayor nivel de dulzor que el azúcar natural. Eso significa que necesitas menos cantidad de miel para poder llegar a un nivel de dulzor similar al del azúcar, lo cual es bueno porque es menos azúcar para tu cuerpo y son también menos calorías. De hecho, las dos aportan la misma cantidad de calorías, pero necesitas menos en la miel. Ahora, comparemos un poco cómo están constituidas, porque hay una diferencia interesante y eso puede generar la diferencia en qué elijo yo para mi conveniencia. Si estamos hablando tanto del azúcar como la miel, el tipo de azúcar en ambas es exactamente la misma molécula. Son moléculas de glucosa y fructosa, pero la diferencia es que, y para explicarlo, imagínense un rompecabezas. Tanto el azúcar como la miel están hechas de dos piezas del rompecabezas. Una es glucosa y la otra es fructosa. En el azúcar ambas están unidas como armadas.
pero en la miel están separadas. Esta es una diferencia importante porque esto significa que al estar separadas, en el caso de la miel, esto quiere decir que llega mucho más rápido a la sangre y por tanto puede ser beneficio para, por ejemplo, los deportistas o las personas que necesitan una buena carga de energía rápida, pero no tan bueno, por ejemplo, para personas que tienen ovario poliquístico o personas que tienen resistencia a la insulina o incluso mucho menos para pacientes con diabetes. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta es que sí es posible que existan personas que hagan reacción alérgica a la miel de abeja y eso está muchas veces asociado a qué flores, a qué frutos son de los cuales recoge este rocío o este néctar la abeja. Por ejemplo, hay personas que pueden ser alérgicas al eucalipto. Entonces, si es que esta miel proviene de zonas que tienen este tipo de deforestación, entonces podrían hacer reacciones alérgicas. Y otro dato importante que no tenemos que dejar pasar es que no está indicado la miel en niños menores de 3 años. Y esto no solamente porque la alta cantidad de azúcar, sino principalmente porque la miel podría tener esporas de la bacteria Clostridium botulismo y en el caso de los niños menores de 3 años no tienen la capacidad de inhibir esta espora y poder desarrollar luego el botulismo por ingesta de miel, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y finalmente, Jenny, solo para complementar el tema de la dispepsia que estaba mencionando nuestro invitado, es muy importante siempre mirar cómo estamos comiendo, tener un horario de alimentación, no masticar con la boca abierta y si yo ya estoy segura de que hay alimentos que en realidad sí me están cayendo mal, es momento de acudir a un nutricionista para identificar esto y aprender a tener un buen balance y más aún si estamos con gastritis o problemas funcionales de todo ese tracto digestivo. Ahí necesitamos una buena asesoría. Y ahí, bueno, pues viene sumando todas las recomendaciones que nos has venido dando, el no mezclar los alimentos con los líquidos, no comer, no tener alimentos muy copiosos en la noche. En realidad combinar alimentos con líquidos no tendría por qué generar una dispepsia o una mala digestión, ¿no? Uno puede combinar el alimento con el líquido o simplemente comer y al final el líquido o antes el líquido, claro. Eso no tendría. Pero sí no los tendría alimentos que ver. copiosos, ¿no? En cantidad Eso muy cercanos a que nos vayamos a acostar, eso sí no es recomendable. Así es. Perfecto. Bien, muchísimas gracias, Sarita. Momento de decir gracias por su preferencia. Mañana a la 1 de la tarde los especialistas van a responder todas sus consultas en relación al cáncer de médula. Y también, recuerda, vamos a tener mucha información en el ámbito nutricional, como siempre con Sara Abusabar. Recuerda que Cuerpo Médico va de 1 a 1:30 y de 5 a 5:30 de la tarde. Nos vemos a las 5. Cuídese. Chao. Así, en media oscuridad empezamos la edición de la tarde de Cuerpo Médico. ¿Cómo están, amigos? Recuerden que Cuerpo Médico va de 1 a 1:30 y de 5 a 5:30 de la tarde. Si a usted le dio miedo a esta penumbra, imagínense todos aquellos que tienen miedo a la oscuridad o nictofobia. Ese es el tema de hoy. Y Sarita Abusabar está a mi lado, como siempre, por eso es que yo no he tenido nada de miedo, porque hemos estado en oscuridad, pero yo bien acompañada. Sara, ¿cómo estás? Claro, bien, ¿Tú con miedo? Jennifer, y con ese acompañamiento, pues miedo no hay en mí, aunque en realidad no suelo tener miedo a la oscuridad, Pero de sin embargo, niña. alguno de mis hijos sí ha tenido bastante miedo a la oscuridad. Pero de niña te daba miedo esa En oscuridad. realidad, gracias a Dios, no. Ya nos contará hoy nuestra invitada por qué algunos tenemos miedo y otros no tenemos miedo a la oscuridad. ¿Y por qué? Si es que hay un real miedo a la oscuridad o de lo que realmente se tiene miedo es a lo desconocido o lo que podría ocurrir cuando estamos pues a oscuras. El tema de hoy, en esta tarde en Cuerpo Médico, es miedo a la oscuridad y sabemos que es más frecuente pues en niños o tal vez en adultos mayores que en adultos. Vamos
vamos a darle la bienvenida, ¿qué les parece? Rápidamente al especialista que el día de hoy va a absolver nuestras consultas y con la que vamos a tratar de entender un poquito este miedo que para algunas personas podría ser pues de repente irracional, pero a muchas personas puede paralizar e incluso quitarle funcionalidad en el día a día. Estamos acompañadas de Rachel Watson, ella es psicóloga clínica y educacional, quien no la conoce, y bueno, esta tarde nos acompaña. ¿Cómo estás, Rachel? Gracias por acompañarnos. No te escuchamos, Rachel. A ver, vamos a ver si es que podemos retomar ahí. De repente está en mudo. Ahí está, perfecto. Sí. Hola, Rachel. No nos asustes, por favor. Perdón, tenemos que empezar de nuevo entonces. Cuéntanos, ¿por qué ocurre esto de la nictofobia? Hay distintos factores. En realidad, lo primero que hay que entender es que por un tema adaptativo al medio es que muchas veces emerge este tipo de temor, porque la oscuridad y por ende también la noche tienen cierto tipo de intimidación, amenaza hacia el ser humano, porque somos una especie que no hemos sido diseñados para ver en la oscuridad, para protegernos fácilmente en la oscuridad. Entonces ya de por sí cargamos ese temor ancestralmente. Pero lo importante es entender que cuando un niño va creciendo, va empezando a desarrollar una serie de temores que son esperados. No tenemos que preocuparnos si es que empieza a ocurrirle a nuestro hijo o nuestra hija, porque los niños tienen mezclado su mundo imaginario con el real y todavía no distinguen bien la realidad de la fantasía. Entonces es muy frecuente que los niños de 2 años aproximadamente a 5 o 6 años tengan este temor a la oscuridad y a la noche bastante frecuente. Sin embargo, si es muy intenso o ya pasa los 7 años y ya estamos hablando de púberes, adolescentes o incluso adultos que tienen este temor, ya estamos hablando de algo que no está dentro de lo esperado y se trata con terapia, obviamente, para poder a la persona ayudar a manejar este tipo de temores. Ahora, hay también una huella que tiene que ver con las experiencias que va teniendo la persona. Cuando hablamos de niños pequeños, estamos diciendo que está dentro de lo esperado, pero cuando ya pasamos esa edad, hay personas que son más sensibles, más vulnerables, más temerosos. Y, por ejemplo, en la adolescencia muchos chicos empiezan a ver las famosas películas de terror, y también puede sumar a que se incrementen ciertos temores. Rachel, y en el caso, por ejemplo, cuando estamos hablando dentro de rangos de normalidad, niños entre 2, 5, 7 años, que efectivamente mamá o papá se dan cuenta de que, oye, sí, parece que le tiene miedo a la oscuridad. ¿Hay algo que tenemos que hacer? ¿Tenemos que conversar con los niños? ¿O simplemente ni les mencionamos y dejemos que eso pase solo? La verdad es que lo más importante es acompañarlos en su miedo de distintas formas. Una tiene que ver con poder explicarle racionalmente que el temor que tiene está en su cabeza, en su imaginación. El niño poco a poco lo va a ir entendiendo, no es que lo entiende la primera que se lo decimos, o sea, va a implicar por parte de los cuidadores un proceso de acompañamiento durante un buen tiempo, puede ser meses, en algunos chicos un poco más, donde papá o mamá o quien cuida al niño tiene que tener primero paciencia, porque lo que no podemos hacer, Sara y Jennifer, es desesperar a nosotros, gritarle al niño o a la niña o castigarlo porque tiene miedo a la oscuridad. Y yo he escuchado muchas veces estos casos en los que papá o mamá gritan o se molestan, porque claro, ¿qué hace un niño que tiene temor a la oscuridad? Si está en su cuarto, va a llamar a mamá o a papá, o se va a pasar a su cama, o va a gritar de miedo, y entonces tenemos que ir a auxiliarlo. Entonces, es bien importante no dejarlo solo con sus temores, pero sí ayudarlo progresivamente a ir superándolo, poco a poco. Y eso se hace creando un plan de acción en el que nuestro hijo pueda ir dando pequeños pasos, ¿no? Por ejemplo, es muy cruel cuando un niño tiene muchísimo miedo que lo dejemos totalmente a oscuras. Claro. Sería bueno tener una lamparita con una luz más baja cerca para que el niño no sienta que está totalmente a oscuras. Es un proceso evolutivo, o sea, tampoco tenemos que preocuparnos. A veces papás me dicen, ¿pero cuánto tiempo va a estar con la lamparita y prendida hasta que tenga que edad? Solito lo va a ir dejando por lo general. Son muy pocos los casos que siguen manteniendo este temor hasta la
adultez, pero sí los hay también. Ahora, incluso justo escuchaba también a un especialista señalar, Rachel, y tú me vas a decir si es que hay razón o no, de que incluso si es que el niño está ¿no? en plena noche o madrugada, rompe en llanto porque se da cuenta que está a oscuras, es no ir corriendo y prender la luz y luego calmarlo, sino preferiblemente no ir, no entrar a oscuras todavía, tratar de calmar al niño y luego, una vez que ya se calmó, prender la luz para que no asocie, ¿no? este tema de oscuridad con algo malo, negativo, y el tema de la luz con algo positivo, ¿no? Y que al contrario puede irse acostumbrando poco a poco al tema de estar a oscuras. Pero justo tenemos, ¿qué te parece si te leo una preguntita que ha llegado por el Facebook que va a colación con el tema que conversábamos, con esto de la luz? Diego Mayer dice, tengo un hijo de 14 años y tiene mucho miedo a la oscuridad, duerme con la luz prendida y de ninguna manera quiere dormir solo. Llora de noche y lo tengo que acompañar siempre. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? En este caso no es un niño, no es un adolescente, 14 años. Rachel. Claro, y como es adolescente, ya puedes dialogar bien con él y tratar de encontrar dónde está lo profundo de sus temores. O sea, no es solamente tengo miedo a la oscuridad, sino qué hay detrás de ese temor. Porque muchas veces, hay, por ejemplo, en los chicos más grandes hay temor a que me pase algo mientras estoy durmiendo, a que de repente se meta un ladrón a la casa y yo no tenga la luz a la mano. Yo tenía el caso de una chica que tenía mucho miedo a la oscuridad y el temor profundo, más de fondo, era a que pueda haber un temblor y no tenga la luz cómo prendida escapar para poder salir, ¿no? Entonces siempre hay que ir más allá, no quedarnos en la puntita del iceberg, como digo yo. Toda conducta es una señal de que algo pasa más profundo. Y si los papás de este chico no pueden encontrar junto con él la razón para poder trabajarla, pues sí es bueno que puedan recurrir a un especialista para encontrar a qué se debe que ese chico no puede superar ese temor, porque a esa edad ya no es tan esperado que tenga un temor tan fuerte. También hay que averiguar si es que le ha pasado algo, también experiencias en la oscuridad en las que de repente se ha activado algún temor, también pueden ser base de este temor más adelante, ¿no? Por ejemplo, que de repente estando en algún momento, en algún lugar con la familia de viaje, en la oscuridad, de repente fueron asaltados. Entonces, inmediatamente asocias oscuridad con algo malo. Entonces, hay que siempre averiguar y buscar más. Y un poco con el tema anterior, ya para ir ligándolo, cuando alguien está con mucho temor, hay que acudir a acompañarlo para bajarle el temor. Yo he escuchado a muchos padres que dicen que se quede llorando en el cuarto porque nos está manipulando. Exacto. Hay una diferencia entre sentir temor, ansiedad y manipular. Y tenemos que ser los adultos capaces de darnos cuenta si nuestro hijo está en estado de un nerviosismo muy fuerte y con síntomas físicos como sudar, el pulso acelerado, sentir que se ahoga, pues está teniendo realmente un ataque de ansiedad y tenemos que acompañarlo. En la oscuridad, si es que el niño ha estado durmiendo y se despierta con estos gritos y no hay una luz prendida, sí está bien acercarse, que vea que los adultos pueden manejarse en la oscuridad sin temor y darle la seguridad a él en la presencia física con el abrazo, con la caricia, y pues luego prender la luz, no hay ningún problema. Pero eso es en casos esporádicos, cuando pasa esto de vez en cuando, pero en niños que tienen un temor permanente, hay que tener mucho cuidado de cómo se le expone a la oscuridad, tiene que ser muy paulatinamente. Rachel, tú has hablado sobre acompañamiento y claro, hay varias formas de acompañar, ¿no? Por ejemplo, tener la luz prendida en una mesita de noche, que podría ser una alternativa, pero otro es el acompañamiento físico. ¿De qué manera físicamente acompañamos? Es decir, si estamos hablando de niños pequeños, por ejemplo, está bien acompañarlo en la oscuridad hasta que se quede dormido. Y lo pregunto porque mira que vemos casos extremos, como este adolescente de 14 años que hasta hoy tienen que acompañarlo hasta que se quede dormido. ¿Dónde está el balance? ¿Hasta qué punto es este acompañamiento físico? Como tú lo has dicho, Sara, se trata de encontrar un equilibrio entre cuánto tiempo lo acompaño y cuánto tiempo voy probando soltarlo y dejarlo solo por ratos con la lucecita prendida, por ejemplo. Entonces, puedo alternar. Hay noches que puedo quedarme con él hasta que se duerme y esté más tranquilo, sobre todo cuando lo veo más angustiado, pero también tengo que ir poniéndole pequeñas metas, e ir diciéndole, mira, tal vez mañana, ¿qué te parece? O tú me vas a decir qué día yo me voy a quedar solo un rato, pero ya tú te vas a dormir solito. O vamos a quedar, ¿qué día vamos a intentar apagar la luz solo un ratito? Entonces, los mismos papás con los niños, a manera de juego también lúdica, y que ellos puedan también ir logrando como que determinadas metas, y reforzando eso, pueden ir saliendo poco a poco. Pero sí hay un periodo, Sara y Jennifer, que sí quiero que los papás
recomiendan que sí los papás tenemos que estar ahí, aunque no podamos dormir bien, aunque nuestros hijos nos llamen, pero si un niño está con ansiedad, lo peor que puedo hacer es incrementar su ansiedad dejándolo solo. Tengo que buscar formas de acompañarlo. Hay distintos acompañamientos también. Puedo dejarlo con una música suave, por ejemplo, o puedo dejarlo con su muñequito, el conejito que más quiere. Puedo alternar entre mi presencia física y algunos objetos o situaciones que puedan ser significativas que al niño le den tranquilidad. ¿Y en qué caso sería recomendable que este acompañamiento sea en la misma cama de los padres? Porque incluso conozco muchos papás que para, vamos a decirlo de esta manera, ¿no?, ahorrarse un poco el trabajo de tener que acompañar al niño hasta que duerma en su propio dormitorio, si es que tiene un propio dormitorio, o de repente en el dormitorio de los hermanitos, lleva a este niño, el que tiene pues el temor, hasta la cama de los papás y bueno, digamos que ahí se soluciona un poco la cosa, ¿no? De repente ahí sí, con oscuridad completamente, este niño sí consigue el sueño tranquilamente. Sí, pero lamentablemente estás creando otro problema, que es generar la dependencia y que tu hijo no pueda dormir solo, sobre todo a ciertas edades. Cuando son más chiquitos se puede entender, pero conforme crecen, tienen que ir logrando esa autonomía, también separarse de los papás. Entonces, como tú lo has dicho, implica trabajo y lamentablemente a veces va a implicar que yo como mamá o papá no duerma bien y que tenga que desvelarme un poco y bueno, tengo el día siguiente que trabajar. Y sí, a veces el cansancio nos va a vencer. No somos padres perfectos, las cosas no salen siempre como quisiéramos y a veces va a pasar pues que el cansancio nos va a vencer, somos seres humanos, pero hay que procurar que esto no ocurra, que solo pase en circunstancias especiales, pero que no sea una constante, porque si es que ya permito, lo que voy a hacer es condicionar a mi hijo a que salga de su cuarto siempre y venga a mi cama. Sí, y en ese tema de cuando las cosas no salen como uno quiere, no perder la paciencia, no frustrarse, porque es cuando ahí los papás a veces pueden perder los papeles, generar gritos o ponerse incluso violentos. Rachel, vamos a recibir otra consulta, esta vez nos llega desde el Twitter, vamos a ver qué nos están diciendo. Amelia Fernández dice, casi toda mi niñez dormí con mi mamá, de adolescente me daba miedo quedarme a dormir sola en mi cuarto. Hasta ahora de adulto me da pánico quedarme a oscuras. Tengo mis hijos y no quiero que les pase lo mismo. ¿Qué le decimos, Rachel? Bueno, yo creo que ella primero tiene que trabajar sus temores. Hay que encontrar por qué no puede ya siendo adulta el enfrentar este tipo de situaciones. Es bueno a través de una terapia el poder explorar nuestras vivencias, porque Sara, muchas veces estos temores tienen otro tipo de raíces. Por ejemplo, a veces se encuentra que niños que tienen acentuados problemas en la oscuridad y que luego estos problemas traspasan la adolescencia y llegan a la adultez, pues de repente vivieron, no necesariamente es el caso de la persona que nos ha llamado, pero de repente pues vivieron de niños incluso situaciones estresantes o problemas familiares y todo eso también va colaborando a que se puedan instalar algún tipo de temores. Entonces es bien importante, si eres adulto, el explorar qué es lo que puede haber pasado para poder encontrar algunas estrategias para primero, superar esos problemas del pasado y segundo, el poder tener pautas concretas para saber qué hacer. ¿Cómo supero un temor a la oscuridad o a la noche? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera progresiva? Por lo general, cuando hay un temor de cualquier tipo, lo que puede ayudar mucho a superar un temor es desglosarlo en pequeñísimos pasos, muy pequeñísimos. Ir avanzando paso a paso. Por ejemplo, si eres adulto y tienes miedo a la oscuridad, pues podrías decir, mira, el primer paso va a ser que voy a echarme a mi cama con todo oscuro 5 minutos, nada más. Y después ya prendo mi lucecita mesa de noche y duermo el resto de la noche así. Luego a la semana o al día siguiente otra meta y así poco a poco ir avanzando en esto. Y también se trabaja mucho a nivel cognitivo, con las ideas irracionales que hay de temor, que me están impidiendo yo tener un buen descanso, porque por lo general también se asocia a un mal sueño. Claro, racionalizar, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo. Rachel, se nos va acabando el tiempo, pero queríamos justamente que nos dejes con recomendaciones sobre qué podemos hacer, pues si es que de repente tenemos a un pequeño en casa que está todavía con este miedo a la oscuridad y de repente por ahí también si es que hay adultos que están atravesando esa situación. Creo que lo más importante, en primer lugar, es tratar de entender y ser empático con el otro, tratar de comprender qué es lo que está pasando y que la otra persona pueda expresarse, que pueda decir,
a qué le teme, qué le pasa dependiendo de la edad, si es adolescente o adulto. Si son niños, a través de los dibujos, del juego, de la plastilina, pueden expresar su temor y de repente podemos encontrar qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, por lo general los niños pues tienen miedo a los monstruos o a que haya en el closet algo que los asuste, a los ruidos fuertes. Entonces hay que ir viendo qué está pasando porque cada caso también es particular. Y no solo es comprender, sino también es ponerse en acción. Y ponerse en acción significa emprender ciertos pasos que nos permitan ir poco a poco superando el temor y tener bien claro que estos temores no se superan de la noche a la mañana de manera mágica. Hay que tener paciencia, es un trabajo paulatino y si todo lo que yo hago desde casa no está dando resultado, pues voy a tener que buscar ayuda también de un especialista que nos ayude como familia a poder encontrar alternativas y ver qué está pasando. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos pues a Rachel Watson, psicóloga clínica y educacional con la que hemos estado abordando este tema que es muy frecuente pues en casa, ¿no? A propósito del miedo a la oscuridad, tantos niños que de repente están atravesando y que, como nos lo decía la especialista Sara, tan importante que se pueda de alguna manera superarlo paso a paso, ¿no? De manera progresiva y eso, sobre todo eso, verbalizándolo. Y comprendiendo, ¿no? Entendiendo al niño, aun cuando sea un poquito grande, es un momento en que los padres no tienen que perder la paciencia ni pensar de que hay algo malo en ese niño, ¿no? Es un proceso que le pasa, tan frecuente es que cuántos cuentos incluso venden para poder explicar a los niños y ayudarlos a superar este miedo a la oscuridad. Claro que sí, como familia, como decía, ¿no? La especialista hay que abordar y también encontrarle solución con mucha paciencia. Al momento de hacer ahora sí una pausa, Sara Busabá va a regresar con un batido proteico muy interesante, pero antes de eso nosotros vamos a hacer una pausa, pero los vamos a dejar con un momento para ti. Bienvenidos a Un Momento para Ti, edición Salud Mental. Hoy vamos a hablar del impacto emocional de la pandemia en niñas y niños de 6 a 11 años que han interrumpido sus actividades. En estas edades aún necesitan de nuestro tiempo para comprender y expresar sus emociones, sobre todo en momentos de estrés. ¿Cómo ayudamos a nuestros niños y niñas a lidiar con lo que sienten? Veamos este caso. Jorge es un niño de 8 años que vive con sus padres, quienes trabajan la mayor parte del día. Cuando su mamá o su papá salen a hacer compras, hace muchas preguntas sobre dónde están y se preocupa si se demora. Además, tiene miedo a pasar por sitios oscuros de la casa, lo que no ocurría hace tiempo. ¿Qué le podemos recomendar al papá y a la mamá de Jorge? Jorge parece estar consciente de que salir a la calle supone un riesgo. Es esperable que los niños y niñas de 6 a 11 años manifiesten su preocupación y temor por el coronavirus, ya que no solo son capaces de leer y buscar información sobre el tema, sino que están atentos a las conversaciones que hay a su alrededor. Recordemos que no siempre los niños nos dirán que están preocupados o asustados, pero podemos notar el temor en su comportamiento. Cuando tu niño o niña tenga preguntas, respóndele de forma sencilla y con honestidad. Si hay algo que no sabes cómo contestar, díselo con calma y proponle investigarlo juntos o que cuando lo sepas, lo conversarán. Tómate un tiempo para escuchar qué le asusta. Es necesario que le brindes la seguridad de que ustedes lo están cuidando y que todos cumplen las medidas de protección para cuidarse. Además, comparte un espacio de conversación o juego libre con tu niño o niña para que exprese cómo se siente, libre de deberes o tareas. Recuerden que el MINSA pone a disposición de forma totalmente gratuita la línea 113, opción 5, donde especialistas de salud podrán ofrecerles orientación a esta y otras dudas. Aprovechemos estos momentos para acercarnos y fortalecer el vínculo con nuestros niños y niñas. Y transmitamos tranquilidad con nuestras palabras y acciones. Recuerda siempre tomarte un momento para ti. Hola amigos, uno de los temas más consultados es cómo yo logro ganar masa muscular. No solamente cuando hablamos de deportistas, sino también, por ejemplo, con personas adultos mayores que tal vez empiezan ese proceso de pérdida de masa muscular porque hay poco movimiento. Y ojo,
que ya estamos viendo este fenómeno en personas jóvenes por tanto sedentarismo. Entonces, lo primero que les tengo que decir es que un batido proteico como el que hoy les voy a enseñar a preparar no es para todos. Es decir, si yo soy una persona sedentaria y quiero ganar masa muscular, tomándome un batido proteico no lo voy a lograr, a diferencia de si yo soy un deportista. Si soy una persona sedentaria, incluso si soy adulto mayor, tengo que hacer algunos ejercicios de fuerza, unas planchitas, levantar un poquito de peso, levantar mis piernas con algo de peso para poder tener algo de ese tipo de movimiento en el caso del adulto mayor. Y si soy una persona joven sedentaria, movimiento físico como correr, bailar, caminar, para poder activar ese metabolismo y recién ahí pensar si es que necesito un batido proteico. Ahora, ¿qué condición debe necesitar una persona para decir, ok, yo sí hago deporte, ¿necesito o no necesito un batido proteico? Pues la condición es la siguiente. Primero tengo que ver que mi dieta esté saludable, balanceada y que ya comí lo suficiente como para poder tener un agregado más. Entonces, si necesito ese agregado, el batido está bien indicado. Eso por un lado. Por otro lado, tengo que ver cuánto ejercicio estoy haciendo. Si tú haces más de 1 hora de ejercicio, probablemente requieras un batido con proteínas. Si yo hago 1 hora de ejercicio y este ejercicio es intenso, probablemente requiera un batido proteico, pero obviamente habiendo cumplido las condiciones anteriores que les he mencionado. Ahora, también es importante pensar el momento en que yo voy a tomar este batido proteico. ¿Por qué? Porque después de que yo hago ejercicio físico, tengo una ventana metabólica, así como le llamamos. Es decir, 2 horas después del ejercicio, mi cuerpo sigue con esta actividad que me deja el ejercicio. Y es ahí el momento para yo poder tomar un batido proteico para que justamente esa energía que ha podido gastar mi músculo la recupere con este batido. Si ese batido yo lo tomo después, más tarde, probablemente lo que ocurra con mi cuerpo es que ese alimento lo use para otro fin nutricional. Ahora sí, vamos con este batido proteico. De hecho, he tratado de preparar uno con ingredientes que muchas personas tienen en casa. Número 1, vamos a agarrar yogurt natural como el que ustedes ven en esta jarrita. El yogur natural no se caracteriza solamente por este color natural, sino también por el sabor. Es un sabor agrio, medio ácido, no es dulce, no contiene azúcar ni debe contener azúcar añadida. Por eso es tan importante que ustedes empiecen a leer las etiquetas y ver que el yogur natural sea verdaderamente natural, que no tenga azúcares agregados. Ustedes también pueden leer las etiquetas porque existen estos yogures que son de tipo griego, que son mucho más concentrados. Mientras más espeso el yogur, tiene mayor concentración de nutrientes y para este batido lo necesitamos que sea de esa manera. Entonces tenemos yogur natural, son unos 200 mililitros lo que les he puesto. Luego voy a colocar fresas. ¿Por qué elijo fresas? Porque son ricas en agua, porque además tienen vitamina C, que es importante para el deportista, y son bajas en la cantidad de azúcar. Le voy a poner unos 100 gramitos para poder tener una cantidad que le dé además un sabor rico y ventajoso. Otra de las cosas que voy a tener en cuenta es agregar miel. ¿Por qué quiero ponerle miel a este batido? Porque cuando nosotros ejercitamos, no solamente estamos teniendo la posibilidad de perder algo de masa o de proteínas que se van desprendiendo del músculo, sino que sobre todo estamos perdiendo glucógeno, que es una forma de azúcar que se guarda en el músculo. Por eso la voy a reponer con miel, que recuerden que esta se digiere y se asimila mucho más rápido que el azúcar normal y por eso para el deportista es más conveniente. Ahora recordemos, es una cucharadita, no necesitamos más. Recordemos también que el deportista está en condiciones de recibir mayor carga de energía, por eso que esto no tiene nada que ver ni va a generar calorías extras que le hagan ganar peso, sino que son un nutriente, un preparado nutritivo que va a ayudar a reponer. Distinto es si yo estoy en sobrepeso. Si ese es tu caso, que estás en sobrepeso, este batido no te conviene. Ahora sí, procedemos a licuar. Una de las cosas que nos gusta ver cómo van apareciendo los colores en este licuado. Jenny, no sé si a ti te gustan los licuados o los batidos. Yo sé que tú haces deporte con cierta regularidad. Me gusta mucho, pero yo justo quería hacerte una consulta en relación a ese batido, si es que también de repente por ahí sería conveniente si yo le echo un poquito de avena.
Claro, yo sé que es un batido proteico y eso está recomendable para hacer masa magra, ¿no? Luego del Mira, si le vas a poner avena, recuerda que se va a licuar, ¿no es cierto? En la licuadora vas a perder parte de la fibra, pero sigue siendo válido y vas a tener mayor cantidad de energía que si yo le pongo una cucharadita de miel. ¿Sí? Entonces, ahí este es un batido que es post-entrenamiento. Después del entrenamiento. Ahora, que no reemplaza el desayuno. No, para nada. Para nada. Ahora, hay que recordar que si yo le pongo miel, entonces este azúcar lo voy a asimilar más rápido en lugar de que si le pongo la avena que probablemente esté cruda, ¿no? Entonces seguramente no la voy a asimilar y no va a cumplir la función que quiero de reponer también el azúcar para mis músculos. Entonces, sí es válido poner la miel, pero en este caso tiene que estar cocida para poder mezclarla en este batido. Yo, la verdad, prefiero recomendar la miel en estos casos. Y es un snack post-entrenamiento recomendable si es que entreno por la mañana, en la noche, es indistintamente del horario que yo entreno siempre. Bueno, en este caso el deporte sería mejor hacerlo durante el día, pero si la noche es la alternativa, entonces está bien. Y esto es, recordemos por favor, aquellas personas que están en un peso adecuado, que tienen una dieta saludable, que han entrenado más de 1 hora o han hecho 1 hora de ejercicio intenso, se les recomienda un batido. Si no cumples con estas condiciones, no necesitas el batido porque esto va a contribuir con más calorías que tal vez no necesites. Y si soy una persona que no he entrenado, que no cumplo con todos esos requisitos que nos has señalado, pero me gustaría tener como un alimento del día, este batido proteico, perfectamente. Podría ser bien claro mi cena. Solamente el batido como una cena muy eventualmente podría ser, ¿no? Pero no es lo ideal para la cena, pero podría ser una alternativa. Perfecto, muchísimas gracias Sarita, ahí está, vamos a luego degustar ese batido proteico, pese a que no hemos hecho ejercicio en estos momentos, pero recuerde que esa recomendación que nos ha dado es para alguien que ha hecho ejercicio y que puede ser indistinto que sea en la mañana o en la noche. Muchas gracias Sarita. Sí, Jenny. Y a ustedes, gracias por su preferencia. Recuerde, Cuerpo Médico como siempre va de 1 a 1:30, de 5 a 5:30 de la tarde. Si usted quiere volver a ver la receta completa, puede entrar al canal de YouTube de TV Perú y buscar ahí todos los episodios que están colgados, busca este en especial, lo vuelve a ver, toma nota y lo degusta luego en casa. Muchas gracias, cuídense, nos vemos, hasta la próxima.